Hola, gracias a todos por estar de nuevo con nosotros. Siempre es de mucha alegría que nos estén acompañando y que juntos podamos sentirnos más cerca en cada una de estas celebraciones, así lo sentimos y estamos muy agradecidos con cada uno que se conecta y también por la oportunidad que tenemos de tener este espacio. Así que hoy queremos contarles que tenemos la enseñanza de una forma un poco diferente porque vamos a compartir entre dos personas la enseñanza. Bueno, sí, la conocemos como Mar, pero ella se llama Mariel Villalobos. Va a estar con nosotros también en un ratito compartiendo. Así que entre ella y yo, vamos a tener el espacio de la enseñanza en este día. Así que gracias a todos por estar ahí. Siempre los extrañamos, siempre lo decimos también. Esperamos que se estén cuidando, que se estén portando bien. En cada reunión los vemos y en cada actividad que hemos estado haciendo virtual también. Así que agradecemos a todos por seguir en contacto y en sintonía. Eso nos hace muy contentos. Muy bien, hoy hemos decidido hablar acerca de recordar sus promesas, las promesas de Dios. El nombre de la reflexión se llama Recordemos sus promesas. Cuando nos referimos a la Biblia, tenemos que acordarnos que es el manual, por decirlo de alguna forma, que Dios nos dejó para que podamos entender qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Si alguien quiere saber cuál es el plan y el propósito de Dios para su vida, tiene que ir a la Biblia. No puede ser en otro lugar, porque la palabra de Dios es lo que es el mensaje que nos explica y nos enseña a cada uno qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno. Y por eso es que siempre ustedes nos escucharán a nosotros constantemente decirles que hay que leerla, que hay que estudiarla, que hay que estar en contacto con ella, porque es precisamente la forma en la que entendemos cómo es que Dios quiere trabajar con nosotros. Él quiere hacer algo con cada uno. Él tiene un propósito, Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero la forma de descubrir ese plan, la forma de tal vez no entenderlo, pero sí por lo menos ir comprendiendo qué es lo que Dios quiere hacer, está en la Biblia. Así que por eso constantemente les estamos hablando de buscar de Dios y de leer la Biblia. Precisamente cuando hablamos de lo que Dios tiene para nosotros, de su propósito, de sus planes, entonces debemos de recordar que la Biblia tiene decenas de promesas que ha dejado escritas allí para que recordemos lo que Él ha, de nuevo, prometido para cada uno de nosotros. Y esto es muy importante porque en algún momento de nuestra vida vamos a pasar etapas y situaciones que nos van a hacer preguntarnos dónde está Dios y por qué me está ocurriendo esto. Y a veces probablemente a usted le ha pasado en algún momento que se siente triste o se siente enojado, se siente frustrado, se siente extraño. Bueno, no importa. Yo quiero recordarle que la Biblia tiene siempre un mensaje para cada uno de nosotros. Y precisamente cuando hablamos de promesas, recordamos qué es lo que Dios ha dicho para nosotros en diferentes situaciones. Así que constantemente o más bien en los próximos días y en diferentes transmisiones que vamos a hacer, probablemente van a escuchar más acerca de este tema de las promesas. Hoy en particular vamos a hablar de dos. Una de ellas es la de fortaleza. Mar en un ratito va a estar compartiendo acerca de la promesa de fortaleza y yo también voy a estar hablando acerca de la promesa que se encuentra en la Biblia que habla acerca de la esperanza. Y bueno, vamos a utilizar dos personajes de la Biblia. Ustedes ahora en un ratito van a escuchar acerca de Elías y también acerca de Abraham. Esto precisamente para que podamos ponernos en contexto de lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que estamos viviendo? Por ejemplo, hemos estado viviendo una etapa a lo mejor de prueba, algunos a lo mejor se han sentido un poco angustiados, un poco frustrados, no sé cómo les estará yendo y cómo se siente usted en este momento, pero lo importante es que recordar lo que dice la Biblia nos da la oportunidad de tener ánimo, fe, esperanza y de lo que vamos a hablar hoy, fortaleza y bueno, esperanza. Así que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Vamos a tener esta oportunidad de compartir con ustedes y ya viene Mar con nosotros para hablarnos de lo que ella ha preparado acerca de este tema. Así que quédese ahí. Te amo, Señor.
Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Hola, soy Mar y con estos dos versículos ya podríamos decir que entendimos qué es lo que hace Dios en nosotros y para nosotros. Esta parte de la enseñanza es Dios es nuestra fortaleza. Y este versículo nos enseña, o estos dos versículos nos enseñan sobre la dependencia. Expresan que yo puedo hacer muchas cosas por sentirme segura, confiada, por protegerme, por estar en una relación, en un lugar, en un trabajo bien estable, pero que al final, si dependemos de Dios completamente, Él realmente es nuestro escudo, nuestra protección y nuestra seguridad. Y es que además todo eso es tan importante para recibir las promesas de Dios, depender de Él realmente, depender en que Él va a tomar el control de todo, nos hace estar más afianzados en que vamos a recibir las promesas de Dios. Y en esta enseñanza una de las partes importantes no es solo ver cómo recibimos las promesas de Dios, sino también qué tenemos que hacer nosotros para recibir estas promesas, qué nos corresponde hacer, qué me toca a mí para yo poder realmente ser fortalecida por Dios, para yo realmente poder además recibir el resto de promesas que habla la Biblia que Él tiene para nosotros. En Primera de Reyes 18:41, Elías expone una breve muestra de lo que tenemos que hacer nosotros. Y básicamente lo que hace es mostrarnos un ejemplo de cómo tiene que ser nuestra fe para recibir las promesas de Dios. Y dice, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Yo no sé si ustedes conocen un poco la historia de Acab, pero Acab era un rey que tenía su fe en otros dioses que no era nuestro Dios ni el Dios de Elías. Era un rey que tal vez también podía ser codicioso, aunque tuviera muchas cosas. Era un rey que tal vez tenía lo que fuera menos fe. Su fe no estaba fortalecida, no estaba cimentada, porque no era una fe en Dios. Entonces yo no sé si ustedes a veces se sienten como Acab, ¿verdad? Porque a veces tenemos muchas cosas, o inclusive a veces no tenemos tantas cosas como tal vez pudo haber sido el sirviente con el que habló Elías, o alguno de las otras personas que están dentro de toda esta historia. Pero aunque tengamos mucho o poco, a veces nuestra fe está ahí, ¿verdad? Y no es una fe que nos lleve a recibir esas promesas de Dios y que nos ponga expectantes ante las promesas que Dios tiene para nosotros. Yo no sé, a veces también me parece, por ejemplo, Elías le dice al sirviente, vaya, se devuelve. No hay nada. ¿Usted quién sabe qué está esperando? Vaya, se devuelve. No, todavía no. Vaya, ¿verdad? Entonces, yo no sé también hasta qué punto él se creía merecedor de poder ver el milagro que iba a pasar, la promesa cumplirse. Pero hay un versículo de toda esta lectura que me llama mucho la atención y es el que dice Primera de Reyes 18:46. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías.
Lo hizo porque Elías dio un paso más. Lo hizo porque Elías, y es que el ejemplo que da Elías es que nuestra fe tiene que ser pequeña, no necesitamos acciones deslumbrantes, no necesitamos llamar la atención, ser los más buenos de todo el mundo, menos ser justos sin pecado, porque no lo somos. Pero Elías hizo una pequeña acción por medio de su fe, subir al monte y orar, subir al monte y esperar. Y entonces, por esa acción de Elías, Dios le envió su promesa y le fortaleció. Y a mí me encanta porque dice, el Señor le dio una fuerza extraordinaria. Yo no me imagino lo fortalecido que pudo haber estado Elías. No me imagino el Elías después de esa oración, el Elías después de ver esa nube que era diminuta. Si era el tamaño de mi mano, era súper pequeña. Pero yo no me imagino cómo pudo haber cambiado Elías. E incluso yo leyendo el versículo decía, ¿cómo pudo haber cambiado la vida de las personas que estaban rodeando a Elías? La vida del rey Acab, por ejemplo, la vida del sirviente de Elías, que fue y bajó y fue y bajó tantas veces, y que al final dijo, esa nubecilla de ahí es lo único que yo veo, ¿será esa la que me dice Elías que tengo que estar observando? Y al final era una pequeña señal de una promesa gigante que Dios tenía, y que sobre todo esa promesa venía acompañada de fortaleza. Tal vez lo que viene no está relacionado a Elías propiamente, pero como les decía, me encanta que el hecho de que Elías accionara influenció también en que las demás personas se vieran hasta beneficiados de esa promesa de Elías fortalecido. Entonces, creo que lo que nos enseña Elías en este momento es que tenemos que accionar. Tenemos que orar, tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que compartir con nuestra comunidad ahora por medio de todas estas tecnologías que tenemos, y tenemos que accionar. También me parece que es muy valioso entender, por ejemplo, que Dios no necesariamente solo le da las promesas a las personas justas o sin pecado, ¿verdad? Pero sí le da las promesas que creen en Él, y que a veces no nos sentimos merecedores, y que a veces digo, no, es que tengo tantos errores, me equivoco tanto, he pecado tanto, he metido tanto la pata, que al final yo siento que Dios no tiene premios para mí, ¿verdad? Pero igual, si yo soy obediente, si yo actúo en algún momento, si yo voy 7 veces a la montaña y me regreso a orar, y si voy otras 7 y me regreso a orar, yo voy a tener la oportunidad de recibir las promesas de Dios, y una promesa como esta de Elías, una fuerza extraordinaria. Retomando un poquito las preguntas iniciales y hablando de estas debilidades que podemos tener y que a veces nos hacen que no somos merecedores de las promesas de Dios, me recuerdo también otros personajes de la Biblia como David, como Pablo, Saulo, como el mismo Pedro, que a veces es el supernombrado en cuestiones como de pecado y errores y esto, ¿verdad? Pero aún así, a estos personajes que tal vez hicieron algo que no era adecuado, Dios en algún momento les dio una promesa. Y retomando las preguntas de qué tengo que hacer yo, voy a leer 2 versículos es mi versículo favorito en el mundo. Segunda de Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito, qué loco, me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, unas respuestas breves de lo que yo tengo que hacer para recibir las promesas, según Corintios, según este versículo que habla de que yo soy débil, soy pecador, puedo fallar. Primero, mi gracia es todo lo que necesitas. Entender que hay dependencia, como lo decíamos leyendo el Salmo. Yo dependo de Dios, todo lo que yo haga depende de Dios, mi fortaleza, mi seguridad, mis planes dependen de Dios. Segundo,
Me alegra jactarme de mis debilidades. Vamos a andar por la calle diciendo, uy, ¿verdad? Que si uno se pone como literalmente a hacer esto, uno diría, wow, ¿cómo voy a ponerme yo tan feliz de ser tan débil y ¿verdad? Pero me alegra jactarme de mis debilidades significa que yo reconozco mi posición. Tercero, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Yo espero el cambio y quiero el cambio. Y ese cambio o esa transformación solo la hace Dios. 4. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro. Entender, 4. Entender que esta nueva vida, que esta transformación, que buscar recibir las promesas de Dios y ser fortalecido, me puede llevar a pasar momentos no tan bonitos, porque no podemos decirles que creer en Dios y afianzarse en Dios siempre va a hacer que todo sea color de rosa y que nada sea malo. Entonces, 4, entender que yo también puedo sufrir situaciones inesperadas. Y 5, y esto es lo mejor de este versículo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esperar, que es la segunda parte de esta enseñanza. Esperanza, esperar a que Dios me fortalezca. Confiar en que Dios me va a fortalecer realmente. Al final, Dios siempre lo va a hacer. Nos va a dar una fuerza extraordinaria. Y sí es cierto, en algún momento vamos a sentir que somos humanos, que nos cansamos, que no podemos más, que estamos ya agotados sin baterías, pero ¿qué podemos hacer entonces? La misma Biblia nos empieza a responder por medio de Corintios y para cerrar también la misma Biblia nos da la respuesta de qué hacer cuando nos sentimos sin baterías, indefensos, inseguros y al final Dios nos fortalece. Isaías 4:29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. A mí. Reconocer. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confiar en el Señor, reconocer mi posición, confiar en el Señor, aceptar el cambio, la transformación y entender y esperar que Dios me va a dar una fuerza extraordinaria, pero que yo tengo que accionar y que tengo que subir al monte 7 veces y orar y que tengo que aprender a esperar. Dios también nos enseña cómo esperar, cómo tener esperanza, cómo seguir manteniéndome firme en Él, esperando sus promesas. Y así como Dios nos fortalece, Dios nos enseña la esperanza. Y esta es la segunda parte de esta reflexión que teníamos para ustedes, que está a cargo del pastor Heiner. Un saludo y que estén muy bien y sigan disfrutando de esta charla. Ojalá que todos estemos aprendiendo juntos hoy. Y gracias por estar con nosotros. Dios es nuestra fortaleza y qué bueno escuchar y saber eso. Hay momentos en la vida en la que necesitamos escuchar precisamente que Dios nos da la oportunidad de fortalecernos. En algún momento usted y yo nos hemos sentido débiles, ya sea por cansancio, ya sea por alguna situación, pero escuchar lo que acaba de Mar contarnos me parece que es una bonita posibilidad de recordar que nuestra fuerza viene del Señor. Y eso ya, solo eso ya es suficiente para saber que algo bueno viene de parte de Dios para nuestra vida. Nosotros también podemos aprender acerca de cuánto Dios nos da y nos ha dado y nos va a dar esperanza. Porque a veces también podríamos sentir que algunas cosas que Dios ha prometido para nosotros, o podríamos sentir que en algún momento de nuestra vida no vamos a lograrlo o no vamos a alcanzarlo, o tal vez está más lejos de lo que imaginamos, o tal vez hemos esperado mucho y nada que ocurre.
Yo no sé qué es lo que usted está esperando, no sé qué es lo que qué es lo que quiere, qué es lo que le ha pedido a Dios. Tal vez alguien le ha pedido a Dios que la pandemia se acabe y que podamos regresar a la iglesia, que podamos ir de nuevo donde nuestros familiares. No sé, tal vez alguien le ha pedido a Dios, Señor, quítame este pecado que tengo. O tal vez alguien le ha pedido a Dios, Señor, necesito ayuda para tener mejores relaciones o etcétera, ¿verdad? En algún momento puede que hayamos perdido la esperanza porque hemos esperado mucho, porque somos débiles, la razón que sea. Cuando yo pienso en la esperanza, me acuerdo de alguien en la Biblia que supongo, esperaría que usted ha escuchado, que se llama Abraham. Porque Abraham es un ejemplo de lo que es creer, confiar y esperar en lo que Dios le prometió. Y hay un texto que está en Hebreos capítulo 6 y del versículo 13 en adelante, que es el que quiero que utilicemos para que podamos acordarnos de un poquito de Abraham y todo lo que él tuvo que hacer y vivir para alcanzar lo que Dios le había prometido. Y el texto dice así desde el versículo 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, yo creo que ahí tenemos que detenernos un momento y pensar en lo que acabamos de leer, porque Dios está diciendo, como no existía nadie superior a Dios, a Él mismo, por quien jurar, juró por su propio nombre, diciendo. ¿Usted se imagina a Dios un día diciendo, pensando en usted, pensando en mí o pensando en alguien, en este caso sería Abraham, Dios diciendo, le voy a prometer algo, pero ¿cómo me garantizo yo cómo me garantizo yo de que me va a creer que sí lo voy a cumplir? ¿Por quién voy a jurar? Y entonces Dios en este texto dice, como no hay nadie superior a Dios, y eso usted y yo estamos de acuerdo con eso, no existe nadie, pues Dios hizo algo impresionante aquí. Para asegurarle a Abraham que sí iba a cumplir lo que prometió, dijo, por mí mismo lo juro que voy a cumplirte. Y entonces la promesa viene en el versículo 14, cuando dice, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Es que vamos a ver, no es cualquier cosita la que le está diciendo Dios a Abraham. Le está diciendo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que no se pueda contar. Eso es impresionante, escuchar a Dios decir algo como eso. Y no solo eso, asegurar por sí mismo que eso se iba a cumplir. Asegurarse por sí mismo que eso sí iba a pasar. Ahora, detengámonos acá un momento. ¿Quién era Abraham? Bueno, Abraham fue alguien a quien, eso está en Génesis 12. Dios le dijo en algún momento, ya Abraham era una persona adulta, era una persona con posesiones, tenía tierras, era próspero, tenía familia, bueno, estaba casado y resulta que Dios le dice un día, te escogí y quiero bendecirte, quiero multiplicar tu descendencia, pero para eso necesito que te vayas de tu tierra, de la gente con la que has vivido, de lo que te pertenece, de lo que es tuyo, olvídate de todo eso y vete para otro lugar que yo te voy a mostrar. Dios le pidió a Abraham que dejara toda su vida prácticamente con la promesa de que lo iba a bendecir. Entonces aquí empieza precisamente el recorrido de Abraham. Para Abraham no fue fácil, porque yo después de escuchar una promesa como esta, que Dios dice, te voy a bendecir y te voy a multiplicar la descendencia, inmediatamente la vida cambia, ¿no? Porque usted probablemente al día siguiente ya está pidiéndole a Dios, Dios, usted me prometió esto y me lo prometió hace tiempo, y a lo mejor fue el día anterior. Para Abraham, esto no representó una espera de días, no representó una espera de meses, representó una espera de años. La vida de Abraham cambió después de esta promesa. Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos ha prometido algo, estoy seguro que nuestra vida cambia por completo. Y entonces Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Pero aquí hay un detalle, no le dijo cuándo iba a pasar eso. Y entonces resulta que Abraham, en el versículo 15,
que estamos leyendo de Hebreos dice, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que había prometido, lo que Dios le había prometido. Resulta que Abraham esperó, en el momento que Abraham recibe la promesa, vamos a ver, ya era adulto, estaba casado, su esposa era estéril y la promesa que Dios le da es que lo va a bendecir y que va a multiplicar su descendencia, pero no tenía hijos. ¿Saben cuánto esperó Abraham para ver a su hijo? Es decir, la promesa cumplida, 25 años. Tuvo que esperar a Abraham. Y oigan, su esposa era estéril. Es decir, fue un milagro tras milagro, porque cuando Abraham ya logró tener un hijo, tenía 100 años. Así que ya estaba todavía mucho más adulto. Es decir, ya había terminado la etapa en la que ellos podían ser padres. Pero por eso entonces entendemos que Dios tuvo que prometer por sí mismo que lo iba a cumplir, para que Abraham entendiera que iba a pasar, a pesar de las circunstancias que iban a vivir. No solo eso, más adelante en la historia usted podrá descubrir que Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo, a Isaac. Le pide que le entregue a su hijo, pero era la promesa que Dios le había dado. Esto solamente para saber, y a lo mejor para que usted y yo hoy entendamos que en primer lugar para Abraham era confiar en Dios y creer en Dios antes que pues su promesa, y la promesa vista ahí en su propio hijo. Volvamos a Hebreos entonces. Esto era como para recapitular qué era lo que había ocurrido con Abraham. Dios le prometió que lo iba a bendecir. En algún momento Dios le dijo a Abraham, ve afuera y mira las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. En otra ocasión le dijo, así como la arena del mar, si la puedes contar, así será tu descendencia. Entonces, claro, Abraham está esperando que Dios lo bendiga de una forma impresionante. Pero esto ocurrió en el momento que Dios lo quiso así. A usted y a mí nos pasa lo mismo. Le pregunto, ¿cuántas veces Dios le ha dicho a usted algo, le ha prometido algo, ya sea porque está en la Biblia, ya sea porque usted tiene la convicción de que así va a ser? ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido algo y esperamos que se cumpla pronto o esperamos que se cumpla en el momento que quisiéramos? Y eso no es así, ¿verdad? Porque estamos hablando de promesas. Dios nos ha prometido muchas cosas. En la Biblia encontramos cualquier cantidad de promesas, pero no depende de nosotros que éstas se cumplan solamente. Más bien, dependen de nosotros que se cumplan, pero también dependen de que Dios lo haga en el momento que Él lo crea conveniente. El versículo 16 dice, porque tal vez, vamos a ver, el versículo 16 dice así, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, lo que está explicando lo que Dios hizo. Y no cabe ninguna duda que ese juramento conlleva una obligación. Entonces Dios está diciendo, yo estoy asegurando que lo que le estoy prometiendo a Abraham va a ser así, va a ser real. Y entonces Dios se puso en este juramento, Dios se puso la obligación al mismo tiempo de decir, lo voy a cumplir. Y entonces el versículo 17 dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Esto es impresionante, porque Dios no va a mentir, Dios no se va a arrepentir. Lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Y yo creo que eso ya eso es suficiente para que usted y yo tengamos ánimo y para que recordemos y confiemos de que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Yo no sé cómo se siente usted hoy, no sé qué está viviendo, qué está atravesando, qué situación que está dando vueltas ahí en su corazón y a lo mejor usted ha dicho, no, ya no puedo seguir, porque a todos nos ha pasado en algún momento, no, es que ya no sé si lo voy a lograr, la situación está difícil, algunos probablemente se han quedado sin trabajo, otros a lo mejor no se han quedado sin trabajo, pero hay noticias de que van a cambiar las cosas en el trabajo y a lo mejor usted tiene esa incertidumbre, ¿seré yo el que se va a ir? Eso es terrible. O algún familiar enfermo, alguna situación en su familia que usted no quisiera que esté pasando y entonces usted siente que no se va a lograr.
aquello que usted ha esperado, aquello que usted ha confiado que va a ocurrir, y hay momentos en donde pareciera que más bien estamos más lejos de que eso es así. A Abraham le pasó, pero el texto que acabamos de leer dice, Dios también se comprometió con este juramento para que los que recibieran esta promesa estuvieran seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Dios no va a cambiar de parecer. Y entonces alguien puede decir ahorita, pero si yo fallo todos los días, si yo me equivoco todos los días, si soy terco, si soy débil, ¿cómo es que Dios, a pesar de eso, no cambia de parecer? Esto es impresionante, porque está escrito de tal forma que nada de lo que usted y yo hagamos va a provocar que Dios quite su promesa de nosotros, porque no depende de nosotros. Alguien podría también estarse preguntando, ¿qué tiene que ver Abraham conmigo? Yo sé que a Abraham le costó, yo sé que Abraham duró años esperando, pero ¿qué tiene que ver Abraham conmigo? A lo mejor alguien se pregunte. Antes de seguir leyendo los versículos de Hebreos, yo quiero que leamos Gálatas capítulo 3 y versículo 29, porque lo que quiero mencionarles es que precisamente lo que Dios le prometió a Abraham también fue prometido para nosotros. ¿Cómo? A lo mejor se pregunta alguien. Gálatas 3:29 dice, entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, y entonces le pregunto, aquí está la clave, ¿cuántos han aceptado a Jesús en su corazón? ¿Cuántos reconocen que Jesucristo es el Señor de su vida? Porque esa es la clave. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son descendencia de Abraham. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser incontable, como las estrellas, como la arena en el mar? Entonces, aquí es donde se cumple. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son descendencia de Abraham. Abraham en la vida se iba a imaginar que usted y yo íbamos a estar aquí, pero por medio de Cristo, Dios nos hizo descendencia de Abraham. Y escuche esto que le voy a decir al final del versículo. Y si son descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Esto es para que, ahora sí, volvamos a Hebreos y ahora piénselo de esta forma. Lo que está escribiendo, lo que la Biblia dice acerca de Abraham, también nos incumbe. Porque si aceptamos a Jesús, nos hacemos parte de la descendencia de Abraham. Y eso quiere decir que lo que Dios le prometió a Abraham también es una promesa que está para nosotros. Volvamos a Hebreos rápido. Hebreos 18 ahora. Así que Dios ha hecho ambas cosas. Y ahora sí, esto es para usted y esto es para mí. Dios ha hecho ambas cosas. La promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿alguien alguna vez ha necesitado a Dios como refugio? Bueno, yo tengo que levantar las dos manos y todo lo demás, ¿verdad? Podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. El versículo 19. Esta esperanza es un ancla firme, confiable para el alma, que nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Esta esperanza, esta seguridad, esta confianza es la que nos debe de mantener hoy convencidos de que Dios está ahí todavía para nosotros. Y que si Él ha dicho que va a hacer algo, si Él ha prometido que nos va a bendecir, si Él ha prometido que va a cuidarnos, que nos va a dar seguridad, Él lo va a hacer. Yo no sé qué es lo que usted ha esperado de Dios. No sé qué es lo que usted ha orado ha orado esperando que Dios le responda. Pero lo que quiero decirle es que si usted y yo estamos en Cristo, si estamos en Jesús, esta confianza se convierte en un ancla firme, eso que nos sostiene, que no nos mueve y que es confiable y nos conduce a través de la cortina al santuario interno de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que tenemos acceso hasta donde Dios está, a lo que Dios ha prometido. El versículo 20 dice, Jesús ya entró allí por nosotros.
Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso lo vamos a dejar ahí porque eso es un tema distinto. ¿Qué le parece? Él nos ha prometido y lo va a cumplir. ¿Alguien le ha prometido algo alguna vez que no le cumpla? ¿Usted ha prometido algo que no ha cumplido? ¿Alguna vez? Probablemente, ¿verdad? Nos ha pasado que no nos cumplan o que no cumplamos, etc. Pero en este caso no es así. Si Dios le prometió algo, lo va a cumplir. Y recuerde que juró por sí mismo que esto iba a ser así. Vayamos terminando. La promesa que Dios hizo para nosotros sigue intacta. Él es nuestra esperanza. Él nos ha prometido que está allí para nosotros. Cada vez que lo necesitemos, cada vez que sintamos que ya no hay fuerza, cada vez que sintamos que ya no hay deseos de nada, cada vez que lo necesitemos, Él va a estar allí. Él sabía que nos íbamos a equivocar, Él sabía que no somos perfectos, Él lo sabe, pero aún así nos prometió algo y no nos va a abandonar. Nos corresponde entonces ahora, ¿cuál es nuestra parte? Porque Dios ya prometió algo. La pregunta es ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Nos corresponde confiar, creer y también poner nuestras manos a la obra y trabajar y hacer lo que nos corresponde. Quiero terminar leyéndole el texto que está en Jeremías 29:11, que dice de la siguiente forma: pues yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro, y escuche bien, una esperanza. No sé qué digan en las noticias del mañana, no sé qué digan en su familia o en el trabajo de lo que va a ocurrir mañana, pero sí le puedo decir que la Biblia dice y que Dios dice que hay una promesa de un futuro y una esperanza para usted y para mí. Y en esos días, cuando oren, dice el siguiente versículo, yo los escucharé. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Buscar de Dios. Y el versículo 13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Dios nos prometió, Él lo va a cumplir. ¿Qué nos toca a nosotros? Comprometernos con que lo vamos a buscar. Con todo y el montón de errores que podamos tener, con todo y el montón de inseguridades que podamos tener, con todo y el montón de situaciones que nos hacen dudar. Pero el texto dice, si me buscan de todo corazón, sí, ese corazón que no es perfecto, ese corazón que no es tal vez el que quisiéramos, pero si me buscan con todo ese corazón, con todo el corazón, dice la Biblia, podrán encontrarme. Cuando oren, los escucharé. ¿Qué le parece eso? Que Dios tan grande y tan impresionante haya dicho que nosotros sí, donde quiera que estemos, en el cuarto, encerrados, sin que nadie nos vea, o en el bus cuando vamos para el trabajo, o no sé, cuando estemos haciendo cualquier cosa, si oramos y lo hacemos de corazón, Él nos va a escuchar. Eso es impresionante. ¿Por qué Dios me escucharía? Si soy pequeño, si soy insignificante y tras de eso le fallo. Pero el texto dice, si oran de todo corazón, los voy a escuchar. Y no puedo decirle otra cosa que aprovechemos esto entonces. Porque vamos a confiar y la esperanza de que Dios va a cumplir va a estar allí precisamente porque oramos y Él nos escucha. No sé qué está esperando usted. No sé cuál es la petición que tenga o qué es lo que quisiera que Dios le cumpla. Pero en este momento es una bonita oportunidad para que oremos y le pidamos a Dios que nos dé esperanza una vez más. ¿Lo puede hacer? ¿Me acompaña con una oración? Adelante. Señor, gracias. Gracias por permitirnos entender que tu promesa sigue siendo fiel, que tu promesa está allí, Señor, y que si tú lo has dicho, lo vas a volver a hacer.
Señor, gracias por darnos esta esperanza, por darnos fuerza, por darnos ánimo en medio de lo que está ocurriendo. Y Dios, si hay gente que nos está viendo hoy con dudas o situaciones personales, te pido por favor, como dice tu palabra, que nos escuches y que los escuches donde quiera que estén en este momento, que los puedas escuchar. Y entonces que podamos sentir que de nuevo tú estás allí, Señor. Gracias por darnos esa confianza. Gracias por darnos esta esperanza de que tú estás allí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias Dios por tu palabra el día de hoy, Señor. Vamos a culminar este evento hoy con la canción Adorándote a ti, Señor. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, nunca me ha fallado, Dios. Cúbreme con tu amor, Mi corazón te alabará. en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez.
confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Hola nuevamente, qué hecha que aún están por acá. Qué hecha que tuvimos una enseñanza tan chiva que tiene que ver con promesas de Dios y nos recordó que la Biblia está llena de promesas para nosotros. Estamos llegando al momento final y les recordamos que seguimos leyendo sus comentarios y estamos súper contentos de ver que hay tanta gente conectada hasta este momento. Así es, nos gustaría que nos comenten qué les ha parecido la celebración, que nos comenten qué han aprendido y si ha sido de tanta bendición para sus vidas como lo ha sido para nosotros. ¿Y qué les parece si de una vez recordamos cuál es la fecha de nuestra próxima reunión? Les comento, es el 4 de julio y esperamos que todos los que están hoy y más gente se pueda conectar para ese día. Sí, de hecho que quería tomar este momento para agradecer a todas esas personas que tienen que ver con Follow Me, ya sea que hayan salido aquí frente a cámaras, que hayan estado trabajando detrás de cámaras, incluso podemos mencionar el equipo de GCS, el equipo de Live, el equipo director, el de mercadeo, tenemos un montón de gente, la banda, ¿verdad? Todos, de verdad, demasiadas gracias por hacer esto posible, porque sin ustedes no sería lo mismo. Fue un gusto compartir con todos ustedes. Nos queremos despedir dándole las gracias a Dios, que a pesar de todo lo que pasa, aún así podemos estar reunidos aún de forma virtual. Gracias por habernos acompañado, la pasamos súper bien juntos, esperamos poder volvernos a ver pronto si Dios así lo permite. Nos vemos la próxima y recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales.